Si bien es de origen chileno, nació en Valencia, Venezuela. Cuando niña quería ser bombero, policía o salvavidas, pero a los 15 años tuvo la certeza que verdaderamente quería ser profesora de educación física. Amantes de todos los deportes y de la vida sana, esta atleta se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Instituto Nacional de Deportes de su país, cargo que ocupó junto al de viceministra del mismo ramo. Sin nada que ocultar. Francis Terán en esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Sus comentarios y preguntas, como siempre, todos los días las pueden dejar ahí en nuestros buzones, en @CalaCNN, en Twitter y también en Facebook con la misma clave CalaCNN. Antes de conversar con Francis, vamos a nuestra reflexión de costumbre. Cuando amamos lo que hacemos y queremos cambiar realidades, andamos en la incesante búsqueda de una oportunidad para servir a los demás, para poner en práctica aquello que sabemos hacer mejor, para que los otros experimenten cambios positivos en sus vidas, para que en última instancia puedan vivir mejor. Algunos dedican sus vidas a hacer lo que les apasiona en el sector privado, generalmente mucho mejor remunerado que el sector público. Sin embargo, el impacto que se puede tener desde las esferas del poder sobrepasa ostensiblemente al obtenido desde la empresa privada. Por más grande y exitosa que sea una empresa, jamás será más grande y poderosa que un Estado. Por ejemplo, un constructor de edificios quizás hará más dinero construyendo y vendiendo los apartamentos. Sin embargo, su impacto social sería mucho mayor si, dada la oportunidad, se dedicase desde el gobierno a aplicar la manera más óptima de construir viviendas o complejos habitacionales que beneficiaran a todo un colectivo o toda una ciudad. Pero hablemos del deporte. Un atleta puede dedicarse a muchas cosas, por ejemplo, a practicar de manera profesional su disciplina deportiva. Podría tener su propio gimnasio, dar sesiones privadas de entrenamientos o dedicarse al muy lucrativo negocio de la representación de atletas. Pero, ¿qué sucedería si, siendo un deportista, por esas cosas de la vida, un día te ofrecen nada más y nada menos que dirigir la política deportiva de tu país, sin experiencia política? Si amas el deporte, estudiaste educación física, te gusta enseñar, ¿sería acaso la oportunidad soñada que un día te llame el presidente de la República para ofrecerte ser viceministra de deporte de tu país? ¿Hay acaso algún parecido entre esta reflexión y la historia de nuestra invitada Francis Terán? Yo digo que mucho. Mucho parecido, ¿verdad, Francis? Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Increíble, además, tu forma física, tengo que decir. Gracias, muchísimas gracias. Muchos años trabajando para... Lo sé, desde muy joven. Lo leí acá en tu libro, que corrías por días hasta por 4 horas y hasta te calcinaste prácticamente el talón de Aquiles en algunos momentos, ¿no? De hecho, no lo hice de manera saludable, lo hice de manera compulsiva. Ajá. Toda esa fuerza, esa energía era canalizada a través del deporte, gracias a Dios. Entonces, hoy en día que hago mi reflexión, que ya jamás en mi vida volvería a hacer con mi cuerpo tanta locura, en el sentido de someter el cuerpo a ese estrés tan increíble que era correr y correr, pero era una manera de sacar adelante todo eso que tenía dentro. Para varias generaciones de venezolanos, tú fuiste la promotora de los aeróbicos, de moverse, trotabas por todo Venezuela, o sea, fuiste una activista, yo digo que al estilo Jane Fonda, que causaste una especie de revolución en movimiento para tu país. ¿Cuántos años atrás fue esto? Porque estábamos aquí hablando con Alfredo, uno de nuestros productores, que decía, yo te veía cuando niño. Sí, mucha gente dice, yo te conozco desde chiquitica. Y para que la gente sepa, cumplo 50 años, cumplo medio siglo. Lo que pasa que, por estos días. Por estos días. Felicidades. Gracias. Lo que pasa es que empecé muy, muy joven. Me gradué de profesora de educación física a los 20 años, ya era profesora. Entonces ya empecé a incursionar en los colegios, empecé a incursionar en los gimnasios. Y fue como, llegó un momento en que no había gimnasio. Imagínate, cuando yo me gradué no había gimnasios en Venezuela. Solamente existía uno que otro gimnasio que era mixto, que eran lunes, miércoles y viernes para mujeres y martes y jueves para hombres. Y allí empezaron a abrir los gimnasios. Sin embargo, yo siempre tenía una visión cuando estaba dando mis clases y decía, aquí estoy favoreciendo 3, 4, 5 personas, yo quiero que todo el mundo haga ejercicio. Y dije, medios de comunicación.
Y ahí fue cuando estuve en televisión durante casi 15, 20 años, con unos 20 años aproximadamente. Me metí a escribir en los periódicos, en las revistas, en la radio. Y de una manera, entonces hice lo que yo quería, que era mi sueño, que era poner a Venezuela en movimiento. Y el país llegó a conocerte, a respetarte por esas... afortunadamente. Por esos dotes que tú tenías de promotora del ejercicio, que el ejercicio es salud, que hay que decir eso. Y es interesante. Ahora, el libro me llama muchísimo la atención, leí yo diría que un 80% del libro, Nada que ocultar. ¿Por qué el título? Además de que vende mucho. Ajá. Porque alguien que dice nada que ocultar, tú dices, bueno, va a decirlo todo. Pero nunca se dice todo. Si supieras que fue muy bueno ese libro, porque era una manera de yo poder sacar muchas cosas. En el momento, como bien lo dijiste, en el momento que yo entro a trabajar en el gobierno, salí extremadamente adolorida porque fueron 2 años que di todo lo mejor de mí y me di cuenta y doy gracias a Dios de esa oportunidad que tuve, porque si no estaría hablando muchas tonterías como muchas personas y no te das cuenta realmente de lo que sucede. Tú ahorita decías algo muy importante, que decía, porque una gente que prefiere, no está trabajando en el gobierno cuando es algo tan lucrativo. Yo jamás me imaginé que un puesto en el gobierno fuera algo tan lucrativo. Yo siempre decía, hacia la parte privada, hacia la parte de la televisión, y cuando llego a este cargo... Bueno, es que se supone que el sector privado sea más lucrativo que el gobierno si el gobierno es honesto. Por supuesto, sí, pero cuando tú llegas a este cargo de gobierno, que yo me quedo impresionada, donde, Ismael, sin decirte mentira, de 100 personas, hablando venezolanos, no estoy hablando ni chavistas, ni oposición, ni nada, de 100, 99 fueron solamente para negocios. Una sola persona, y la quiero decir, un arquitecto brillante que se llama Vivian Dembo, me dijo, Francis, yo quiero hacer el Museo Bolivariano del Deporte. Lo demás que venía en la oficina era colocaciones, tanto por ciento de comisión, esto no sé qué cosa, ¿sabes? No había, yo decía, pero espérate, ¿sabes? Era impresionante. Entonces por eso yo hoy en día, también, y muchos de los venezolanos a lo mejor no les gusta cuando yo hablo así honestamente, cuando digo, el país está convertido en lo que está convertido, no solamente por la culpa de un hombre, o de 2, o de 3, o de que algo marche mal, es la falta de amor, es la falta de cariño, es la hipocresía, es la doble moral. ¿Me entiendes? Cuando yo veo a veces gente en televisión, digo, pero si este sinvergüenza estuvo en mi oficina ofreciéndome esto y está hablando de la corrupción, que no sé qué, que esto y que lo otro. Entonces, ese desprendimiento, yo te digo, no es que yo diga, yo me considero una atípica, no atípica, es que una desadaptada social. Desadaptada, pero ¿cuál es tu posición política para que la gente, sobre todo no el venezolano, que a lo mejor sí te conoce de toda la vida, nuestra audiencia internacional en todo el continente, está escuchándote hablar y dice, esta persona está sentada en esa mesa en Miami, lugar que obviamente no negamos que es ya prácticamente fragua y cuna del exilio opositor al presidente Chávez? Yo quiero saber, ¿qué eres en este momento políticamente? ¿Tú estás a favor, en contra, en el medio, en una posición de inadaptada? ¿Cuál es la posición de Francis Terán? Ok, yo soy una persona, te voy a describir así, que tengo la bendición de venir de un hogar, de un padre muy tirado hacia el lado izquierdo, bien de izquierda, y de una madre muy tirada hacia el lado derecho, pero bien de derecha. Esto es un hombre humilde que se trató de salir adelante, fue diputado durante 15 años, desde que yo tengo uso de razón mi padre salía a hablar sobre la parte social. Él era una de las personas que me hablaba mucho del presidente Chávez. Me decía, Francis, este muchacho puede lograr algo con el pueblo, puede lograr realmente que haya una verdadera justicia social. Y por otro lado mi mamá, una mujer de la ultra casi derecha, de medios de comunicación chileno, extremadamente pituca, cifrina, no sé cómo se dirá, pero una disparada, diametralmente opuesto a los dos. Y yo crecí en eso. Yo crecí viendo un mundo totalmente polarizado y peleando entre ellos sus diversas ideas. Pero fue una bendición, porque me permitió hoy en día ser bilingüe. Yo te hablo este idioma y te hablo este idioma perfectamente. Bueno, tú puedes hablar los 2 idiomas y manejarte perfecto en los 2, como dices en el libro, pero tu opinión entonces, tiene que ser una. O sea, claro, no puede ser un día que amaneces de este lado y al otro día te vas al otro. Yo pienso que te has hecho un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Y a lo mejor la gente dirá, este es guabinosa es una persona como que, está aquí, está allá. No, yo soy una persona que manejo, creo yo, la justicia, en el sentido de que yo sé que hay gente buena y gente mala aquí y aquí, hay gente buena y gente mala en la parte de la base del pueblo, en la base, en los empresarios, en todos lados, como en el mundo, ¿sabes? Hay gente buena y gente mala en todas partes. Si a mí me escucha hablando y yo
no puedo decir la palabra odio porque yo nunca he odiado a nadie, jamás. Me puede caer mal alguien, porque tampoco soy la madre de Calcuta. Me puede caer mal alguien, pero no odio. Pero a mí, por ejemplo, yo jamás en mi vida pudiera ser una fanática, porque eso es lo que origina los conflictos, las guerras. Si yo en esta mesa estoy hablando contigo y yo no despotrico y hablo pestes del presidente Chávez, Francis chavista. Y si por el contrario, si me escucha gente del gobierno de Chávez, que yo no hablo terriblemente de gente de la derecha con la que he estado vinculada, Francis es una fascista de la ultraderecha. Entonces, ¿sabe? Yo soy una venezolana que ama por sobre todo a su país, que lo único que quiero es que la gente haga ejercicio, que la gente sea sana. Yo mandé un artículo, yo desde que tenía uso de razón decía, si los gobernantes hicieran ejercicio, habría menos corrupción, porque tendrían las neuronas más oxigenadas, porque pensarían mucho mejor, porque se alimentarían mucho mejor, porque sabrían, por ejemplo, para yo llegar a ganar 42 kilómetros, tengo que echarle un cerro de gana. Claro. Y tengo que hacer un trabajo progresivo. Entonces tú tienes una formación que sabes que si quieres llegar a eso, tienes que fregarte. Bueno, y hay que decir para nuestra audiencia que no ha leído el libro que se llama Sin Nada que Ocultar, Diario Vital de una Deportista, que Francis, justamente a pedido del presidente Chávez, aceptó ser la directora del Instituto Nacional de Deporte, cargo que además después también ocupó junto al de viceministra de Deporte. Pero antes de eso, que tú comienzas el libro de una manera muy interesante, porque el primer capítulo es qué pasa ese 11 de abril del 2002, que unos llaman golpe de Estado, otros dicen que el presidente renunciaría, en fin, toda esa confusión del 11 de abril del 2002, donde tú entras a Miraflores, sales de Miraflores con los motorizados que te acompañan, el MEN, que era tu hombre de confianza, y eso crea lo que tú llamas un supuesto malentendido de deslealtad por no haberte quedado al pie del cañón en el palacio junto al presidente Chávez. Te destituye Chávez, no te enteras, no te lo informan, y entonces ahí viene justamente lo que tú dices, que terminas totalmente adolorida o te sientes muy mal. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo hice el resumen. Perfecto. Para que tú me digas, cuando regresemos, realmente cómo llegas a ese cargo, porque muchos dicen que llegas porque eras la entrenadora de María Isabel, la primera dama, la ex esposa de Chávez, y que también le diste masajes a María Isabel y a Chávez porque masajista eres, y tú lo dices en el libro, que efectivamente sí le diste masajes varias veces a ellos. Hacemos la primera pausa y regresamos junto a Francis Terán. Regresamos junto a Francis Terán, atleta, entrenadora, exdirectora del Instituto Nacional del Deporte y también ex viceministra de Deportes en Venezuela. Y hablando de un libro que ya tiene 5 años de ser escrito, pero que para mí es nuevo, yo lo acabo de leer, y yo creo que para nuestra audiencia será interesante también tu historia personal, de cómo llegas a estar tan cerca del presidente de un país, como es el presidente venezolano Hugo Chávez, de la primera dama, y ¿quién te los presenta? ¿Cómo llegas tú a ser la entrenadora personal de María Isabel? Hace tiempo, bueno, como cuando comenzamos el programa, mi papá, que era un tremendo luchador social, él inmediatamente cuando Chávez sale de la cárcel, él es médico, fue diputado, tiene mucha trayectoria política, y le hizo todo el plan de salud para un estado de Venezuela. Y él es una de las personas que me decían, Francis, este muchacho, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. Después yo trabajaba en los medios de comunicación, tenía un programa en radio, y me llamó mucho la atención una vez que el presidente fue para allá y entró a la emisora y saludó absolutamente a todo el mundo, a todo el mundo de una manera increíble, cosa que usualmente los invitados no hacían, sobre todo con el trabajador. Entonces enseguida como que quedé impactada y dije, oye, esta persona que en ese momento no liderizaba las encuestas, dice, este señor es gente, este señor es un tipo sensible. Y yo estaba embarazada y él me conocía como deportista, yo había ganado los 4 rallies de supervivencia militar, que son 30 kilómetros con obstáculos dentro del mundo militar, y esta persona, él cuando llegó, me reconoció por mi trayectoria deportiva. Francis, ¿cómo estás? Y lo bien, presidente, aquí estamos. No, en esa época no era presidente, era candidato a presidente. Y me dice, ¿estás embarazada? Sí, estoy esperando un bebé, ya sé, es un hombre, se va a llamar Sebastián. Perfecto. Ese fue nuestro primer encuentro. Después, progresivamente, yo empecé a seguir, me gusta mucho la parte política, fui a otro lugar y me lo encuentro y me dice, ¿cómo está Sebastián? Como a los 4 o 5, yo digo, hombre se acordó. Se acordó. Entonces digo, wow, qué increíble.
Ok, pero siempre en esa parte. Un día en un automercado me consigo Marisabel, en esa época no se habían casado aún, eran novios, y Marisabel me dice, ay, quiero que me entrenes, que tengo, típico de las mujeres, que tengo esto, que tengo lo otro. ¿Cómo no? Vamos a empezar a entrenar, pero después. Total que todo quedó entre palabras. El presidente Chávez gana, yo no tenía ninguna vinculación política, no tenía nada que ver absolutamente con él. Él nombra a una primera persona encargada dentro del ministerio, a lo mejor una persona que no tenía experiencia en la parte deportiva, y sus amigos le comentan, sus amigos militares, sobre todo estos muchachos que yo les di clase, mira, búscate a Franci. Franci es una mujer, la conocen en los medios, no es político, es lo que necesitamos ahorita para levantar la bandera del deporte. Pero o sea, pero ya ahí prácticamente él te va a ofrecer lo del cargo del instituto. Pero antes de eso ya tú no eras la entrenadora. No, en ese momento no, era solamente de hola, que nos habíamos visto en ciertos lugares, pero no había una... O sea, yo pensé, y yo creo que mucha gente piensa, que ganaste el puesto por la confianza que ya tenías de entrenadora con Marisabel y con el presidente. No había empezado a entrenar a Marisabel. Marisabel la empecé a entrenar cuando ya era primera dama. Entonces, obviamente estuve vinculada en el sentido de que como me gustaba él como candidato, cuando hablaba yo se lo presenté a muchos empresarios y les decía, mira, este muchacho, conózcalo, pero no estaba en ningún tipo, no era activista política, nada que ver, era simplemente un feeling, cuando tenía tiempo, y dice, voy a ver voy a un sitio donde esté él. Inmediatamente después que me mandan a llamar, que yo me imagino también que fue por mi vinculación con la Escuela de Educación Física del Ejército, donde yo di 5 años. Que diste clases, claro. Di clases allí. Ok. En ese momento, él le encanta mucho el béisbol y yo me imaginé, yo he sido entrenadora y fisioterapista de varios peloteros muy conocidos, Andrés Galarraga, José Guillén, etcétera, etcétera. Yo dije, a lo mejor el presidente me está llamando porque llegó una llamada, el presidente quiere hablar con usted. Y yo, ¿qué? ¿Conmigo? Pero bueno, debe ser que quiere que lo entrene en la parte de béisbol porque viene un encuentro ahorita con Cuba. Ok. De repente, no, mira, que vengas a la rampa 4 del aeropuerto, que... Yo, te lo juro, Ismael, las piernas me temblaban porque como Bambi caminando, pues yo decía, increíble, o sea, yo nunca en mi vida pensé que un presidente me iba a llamar. Y me llama y me dice, mira, Francis, yo necesito que tú el deporte me lo pongas aquí, tú eres una deportista que además no sé qué. Y me empieza a pedir todo lo que yo en mi vida soñé, todo. Y yo, bueno, presidente, no, primero está la patria, usted no diga nada, es que yo estoy ahorita en la empresa privada, déjeme pensarlo, no sé qué. No, esto ya es un hecho. No sé qué, ya lo dio como un hecho, o sea, como a él le gusta mandar, perfecto. Yo salí todavía sin una respuesta y me voy donde está, no solamente porque hay gente que dice, claro, ella es asalariada, eso lo dicen los venezolanos que a veces son muy duros. Ella es asalariada de Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, que es el dueño de Empresas Polar. De Empresas Polar. Antes que nada, es mi amigo, nosotros decimos, es cuando somos panas, es mi pana, claro. Es mi pana. Y yo voy donde Lorenzo, yo toda mi vida he estado vinculado a esa empresa, toda mi vida. Y le digo, mira, Lorenzo, me está llamando el presidente Chávez para que lo ayude en el deporte. Francis, tienes que tomar ese cargo, porque tú te la pasas reclamando que esto no sirve, que el deporte no sé qué, que los muchachos... Y desde ahí podrías hacer la diferencia. Entonces me dice, hazlo, y si tú no lo haces, después no vas a tener la autoridad moral para decir nada. Si te va mal, te regresas con nosotros. Pero hay algo que no entiendo, porque leí el libro y justamente... Tú me estás hablando de que es simultáneo, pero en el libro hay una frase de Marisabel cuando ella se entera de que tú vas a aceptar el cargo, de que ella se molesta, y tú lo dices, que ella se molesta contigo justamente porque creía que tú estabas manejando esto sin haberle comunicado. Es correcto. Y que tú estabas tan sorprendida como ella. Pero ella te dice, yo pierdo una entrenadora, Venezuela gana una. ¿Cómo es posible que si tú dices que no habías entrenado nunca a Marisabel, llegue el momento de esta situación y ella diga, y tú digas en el libro esta frase? Ok, que ella te dice, yo pierdo mi entrenadora, Venezuela gana una. Es correcto. Fíjate una cosa, en ese momento había una modalidad que se llamaba spinning, que es muy famosa. Ella quería hacer spinning y el inventor del spinning de aquí en los Estados Unidos va para Venezuela. Y como yo sabía que a ella le gustaba, yo la llamo y le digo, Marisabel, aquí está la persona que inventó el spinning. Le conseguí unas bicicletas, le llevé a esta persona a la casona, hizo su cuestión, en esa época, hizo su exhibición con ella y entrenábamos, pero yo no era su entrenadora. Yo no era para nada su entrenadora. O sea, era una cosa más bien éramos amigas. De hecho, ella tenía tanto cariño conmigo que una vez me dice, ¿por qué no vas a la Asamblea Nacional? Vamos juntas. Tú vas como diputado y yo también, vamos a buscar votos juntas. Y yo, no, Marisabel, yo no quiero eso. Llegó un momento después, ella es una mujer extremadamente inteligente, que mucha gente no sabe lo inteligente que es, muy celosa. Y entonces, en ese momento, Marisabel me dice, Francis, no puedo creer
que tú no sabías que esto estaba, que el presidente te iba a llamar. Digo, Marisabel, te lo juro, te lo juro. Y de hecho, por eso que me da risa cuando la gente piensa que fue ella la que influyó en esto. Más, la última persona que influiría en el presidente conociéndolo es Marisabel, ¿sabes? La última persona que pudiera el presidente hacerle caso ante una cuestión. Después, posteriormente, sí fui su entrenadora y él la entrenaba en la casona hasta que llegó un momento en que me hacía esperarla mucho. Yo no era en ese momento viceministro ni nada. Me hacía esperarla mucho y le dije, mira, ¿sabes qué? Ni que fueras la primera dama, echándole de manera irónica. Mejor busca otro entrenador y bueno, es verdad, y ahí nos separamos y ya después yo entro en la parte de... Vamos a hacer una pausa para noticias, nos actualizamos y en 90 segundos regresamos con tu historia y yo quiero que nos cuentes entonces por qué esos 2 años de gestión, digamos, por qué tú dices que fueron frustrantes en tu cargo como viceministra de Deportes y como también la directora del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela, ya que estuviste dentro del gobierno. ¿Qué falla? ¿Qué falló en esa estructura? Hacemos una pausa, noticias y regresamos. Regresamos junto a Francis Terán y 2 años, o sea, el presidente te pide esto, tu mamá te dice no lo aceptes, no te involucres en la política, pero tú decides aceptarlo porque era tu sueño de poder movilizar a todo Venezuela y hacer ejercicios. Y además porque el presidente Chávez te da órdenes concretas, hasta te habla de una región en particular que quiere que le prestes mucha atención y le pongas corazón. Lo empiezas a hacer. ¿Cuál es la experiencia de esos 2 años resumida? Tenía recursos, tenía poder en el sentido porque tenía la luz verde. ¿Sabes lo que me faltó? Gente. ¿Gente para qué? Gente pero para si poder... cuando el presidente te llama te dice te voy a dar un destacamento, te voy a poner a tus pies una unidad, te puso hasta un militar que entendía de todo esto. Empecé a buscar gente por todos lados de mis amigos, de toda la gente. Al mes Ismael, mi mejor amiga. Listo, Francis, robe o no robes, van a decir que robaste. Esto es lo que vamos a hacer. Fulanito, o sea, todo el mundo era negocio, pero una cosa enfermiza, una cosa loca. Entonces yo decía, pero espérate, que aquí la gente, Francis, esto no lo vas a arreglar tú, esto no lo va a arreglar tú, ni lo va a arreglar nadie, piensa en tu hijo, chica, que no seas bruta. Y entonces, cada vez que yo intentaba hacer un solo hombre o una sola mujer no puede hacer, tienes que tener un equipo que piense como tú y que te siga. No puedes estar así viendo lo que cuando de repente hubo a lo mejor cosas dentro de mi administración que yo no las puedo controlar. Claro. Como no las puede controlar nadie. Me faltó gente. Entonces, ¿cuál fue? ¿Tuviste el apoyo del presidente Chávez en momentos para decirle esto está ocurriendo? O sea, dentro de tu gobierno yo estoy observando que existe esto, que la gente está robando, que hay corrupción, que los recursos se desvían. ¿Estaba enterado el presidente de eso? Pero es que no solamente eso, Ismael, no solamente era la gente del gobierno, era la gente que estaba fuera del gobierno, no era la gente, yo escogía a mi gente y mi propia gente, al final lo que quería era el camino fácil. Es que ese es el problema tan grave que hay en Venezuela, que es la falta de amor hacia el país. Es lo que yo te estoy diciendo, esto no es un problema de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es que a nadie le duele ese país. ¿Tú sabes dónde están los ideales de los venezolanos? En los bolsillos. Si yo tengo plata, y si yo estoy gastando plata, a mí me importa un carrizo lo que esté pasando. No me importa porque yo estoy bien. Y como lo dice el himno nacional, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil los venezolanos lo tienen impregnado. Es como un ADN. Entonces, es lo que a mí me da rabia cuando empiezan a echarle la culpa a no, mi pana, nadie quiere ese país. Y cuando tú escuchas que los venezolanos hablando, que te dicen, pero que ahí está el billete, ahí está la plata. Eso es estrujarlo. Y yo digo, ¿por qué no lo pueden hacer como México? Yo he ido a ver lugares turísticos en México. El turismo funciona, todo funciona. En Venezuela nada funciona, pero no funciona por Chávez, ni funciona porque los venezolanos no quieren a ese país. No lo quieren. Eso es una aseveración bastante fuerte y te lo voy a preguntar así a rajatablas. Tú eres una de las que estás incluida que no quieres a tu país. ¿Por qué vives en el extranjero? No, fíjate una cosita, yo soy ciudadana americana, y soy ciudadana americana no porque monté una empresa chimba de mentira, no porque estoy exilada política, yo me gané mi ciudadanía, me la dio aquí el gobierno por mis méritos, por haber trabajado durante toda mi vida en la parte deportiva y ser habilidades especiales. Yo al estar aquí, mi cabeza estaba allá y me fui directamente donde mi pana y amigo toda la vida, Lorenzo Mendoza, y le dije, Lorenzo, necesito hacer mi sueño realidad, y la única manera que yo sabía que podía hacerlo era a través de esta empresa. Y estoy trabajando ya hace 3 años en Venezuela, dejando a mi hijo aquí en los Estados Unidos. Yo trabajo, y estoy cumpliendo con ambas, pero llega un momento, en estos momentos también, en que siento frustración, en que, ¿sabes qué?
por primera vez te puedo decir, y ahora como tú me dices, que ese amor se está pasando un poquito. Porque ya, ¿sabes? Yo digo, no lo puedo creer, ¿sabes? La gente no ha aprendido, y lo que yo siempre he comentado, ¿sabes? No hemos aprendido nada en 12 años, y otra cosa, la gente habla como si antes no hubiese pasado nada. Antes no pasó nada, ahorita estos 12 años son un desastre. Por Dios, todos mis hermanos, todos están fuera de Venezuela, pero no ahorita. Se vinieron hace 14, 15, 16, 17 años atrás. Todos eran deportistas, porque decían, aquí en Venezuela, Francis, no hay vida. No hay vida, y menos como deportista. Sales a la calle, entonces, te digo, tenemos que... ¿Cuál es tu opinión, ya que tú lo conociste tan de cerca, del presidente Chávez? Yo te pregunto dos opiniones, quizás la opinión de Francis como ser humano, que tuviste mucho contacto con él y que además en el libro relatas que no solo tú, sino hasta tu sobrino, creo, en una ocasión, tu hijo, se deslumbró por el carisma de Chávez cuando... Mi sobrino, tu sobrino, en un segmento acá, sí, tú hablas de tu sobrino, que él empezó a hablar con tu sobrino y que no tenía todavía edad para votar, y fue lo que más le llamó la atención, porque no estaba cautivando a un posible votante. Eso es correcto. Entonces, todas esas cosas que yo leo en tu libro, hay una admiración al presidente Chávez. Quiero que me hables de cómo tú lo ves como persona y quiero que tú me hables de cómo lo ves como líder, como comandante en jefe de un país al que tú calificas totalmente falta de amor. Vamos a una pausa, nos vamos a publicidad y regresamos con tus respuestas. Ya volvemos. Cala es patrocinada. Regresamos junto a Francis Terán y la respuesta a una pregunta con dos cabezas, es como una serpiente con dos cabezas, ¿verdad? Yo pienso que debe ser difícil para una mujer que conoció muy cerca a Hugo Chávez, al presidente Chávez, y que además de eso tienes fotos con él en el libro, tu hijo está con fotos con el presidente, no sé si en ese momento era presidente, pero además alguien que te pide y te da un cargo y luego, sin hacerte una llamada telefónica o enviarte un mensaje personal, por lo que haya sido, pero por un sentimiento de deslealtad asumida, te destituye del cargo al que te encomendó. Entonces, me intriga escuchar tu respuesta. ¿Qué piensas del presidente Hugo Chávez como persona, como ser humano, su carisma, y qué piensas como líder? Fíjate que yo estoy como las novias, que por ejemplo, cuando tienes un novio, yo me enamoré de una manera que creía que podía funcionar, ¿qué quería yo en mi país? Seguridad, igualdad de oportunidades, todo eso era lo que ofrecía el presidente, y yo me enamoré de esa idea, fui fiel a él, todo. Lo que yo no entiendo, y es lo que te pasa a ti a veces con una pareja, que tú nunca llegas a conocer bien a esa persona. Yo realmente, en este momento, si tú me dices, yo estoy más desconcertada que nadie. ¿Por qué? Por lo que yo estuve tan cerca de él. Él sabe lo que yo pienso. Él sabe perfectamente que si él me hubiese llamado a mí, me hubiese dicho, mira, Francis, ¿sabes qué? No me funcionas en este momento porque tú no eres una persona que está en la línea como que yo quiero llevar mi gobierno. Porque tú eres una persona que eres desleal, porque estás vinculada a la derecha o a la extrema derecha, lo que tú quieras. Él sabe perfectamente que yo iba a bajar y le iba a decir, presidente, perfecto, hasta aquí llegamos. No se preocupe, eso ya pasó. Le mandé 20.000 mensajes, no sé. Hoy en día tú me dices, y es el desconcierto, un hombre que me llamó y me pidió eso, que yo creía que era un hombre que es un hombre que, oye, valiente, tenga la valentía de llamarme y decirme, bueno, ya no me sirve, pero Francis. Ciertamente, ¿te arrepientes tú de cuando te entrevistan ese 11 o 12 de abril al día siguiente, que tú dices, no sabemos todavía quién va a dirigir el país? O sea, eso el presidente Chávez lo toma como una deslealtad, porque tú estabas asumiendo en ese momento que efectivamente iba a haber un cambio de gobierno y alguien más iba a asumir las riendas de Venezuela. ¿No crees que hay una justificación para que él diga, bueno, si esta persona es de mi confianza y está ya diciendo tan prematuramente, no sé qué va a pasar, me quedo en mi puesto, pero aún no sé quién va a dirigir el gobierno? Porque perfectamente ese día hubo tantas cosas en Venezuela, por ejemplo, allanaron ministerios, sembraron armas,
hubo también una gran... Yo tengo allá niñas durmiendo en el Instituto Nacional de Deporte. Yo consideraba que yo no tenía por qué salir corriendo. Mucha gente se escondió de la gente que trabaja con el gobierno, o salieron corriendo también por la reacción que tuvo la gente. Y dices que muchos que se quedaron en el Palacio de Miraflores, dices tú en el libro, no lo hicieron simplemente por lealtad, sino por miedo a salir y enfrentarse a la muchedumbre. Porque estaban chorreados. Yo no me quedé en el Palacio de Miraflores por una razón, que yo iba con dos motorizados que no nos dejaron entrar al Palacio. Y esos muchachos nunca quisieron ir al Palacio. Me decían, profesora, no vayamos para el Palacio, es muy peligroso. Cuando yo voy a entrar, el general Vietri, que era el jefe de la Casa Militar, me dice, tú puedes entrar, pero ellos no, Francis, por razones de seguridad. Y yo me quedé afuera con ellos. O sea, yo tuve la osadía de arriesgar. Yo jamás en mi vida pensé que yo pudiera ser capaz de eso. Y en ese momento dije, no, me tengo que quedar con estos muchachos porque yo los obligué a venir para acá. Ahora, realmente yo no di unas declaraciones de que yo estaba esperando que quien viniera. Yo lo que dije fue, estoy esperando a ver qué va a pasar. Porque nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento nadie sabía absolutamente, eso era una cosa, era una locura. Lo que yo sí iba a hacer era que yo no me iba a ir de mi puesto de trabajo. Si robaban allí, si se perdían cosas, si sembraban cosas allí, yo no tenía de quién esconderme, yo no tenía por qué esconderme. Claro, ahora, hablando del presidente Chávez, hay desconcierto en la parte personal, pero como líder, ¿cómo evalúas tú su gestión al cabo ya de 12 años? Al principio, lo digo ya en el libro, yo pensaba que el presidente Chávez no sabía exactamente lo que mucho de su entorno estaba haciendo, o cómo la gente no estaba siguiendo las directrices que él pudiera dar en un momento determinado. Yo pensaba eso. Después, poco a poco, sí me fui dando cuenta, pero me imagino que también el mundo político tiene sus razones de ser. Y entonces sí me fui dando cuenta y dice, oye, pero si el presidente sabe que esta persona no es tan buena, ¿por qué sigue allí? Sin embargo, estoy tan desconcertada y de verdad, yo quisiera, y es un ciclo y siempre lo he dicho, yo quisiera verlo cara a cara. Que no, mira, le mandé una carta en el libro, le he mandado a decir, yo no quiero cargo, yo no quiero regresar a un cargo político, yo no quiero absolutamente nada que ver en eso, porque ya no me interesa ese mundo, ya lo conocí y no quiero estar ahí más nunca. Pero decirle, mira, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué actuaste así? Es una incógnita que siempre tengo en el corazón. Y siempre, y te lo digo públicamente, se lo he dicho, quisiera verlo y preguntarle. Y algún día, no lo he hecho, porque cuando yo quiero hacer una cosa la hago, Ismael. Algún día lo voy a buscar y me lo voy a aparecer en un acto o donde sea y me colaré y todo y le diré, ¿qué pasó? Pero es una cosa que llevo en el corazón porque no entiendo. Ahora, de que es una persona y tenemos que, ¿cómo se dice? Que reconocerlo, que ha entrado en el corazón de la gente. Antes, ¿cómo se ganaban las elecciones? Financiando partidos políticos, financiando movimientos. Aquí, si tú quieres ganar, tienes que financiar el tejido social. Y esta persona ha logrado meterse en el tejido social, que no lo ha hecho como quizás debería, como dicen, la enorme cantidad de recursos que ha manejado y todo, es una cosa... No lo quiero justificar, pero si yo no pude, teniendo las mejores intenciones del mundo, porque no tenía gente a mi alrededor, imagínate en ese cargo de presidente, obviamente él tiene todos los poderes, él tiene cómo vincular, no lo quiero justificar, pero es una cosa incógnita. Claro. Vamos a tener que hacer otra pausa para publicidad. Cuando regresemos, yo quiero que tú me digas tu opinión sobre los discursos del presidente Chávez, y que son largos, por cierto, ¿verdad? Su discurso realmente se conecta con la gente, se conecta con el venezolano, y también preguntarte entonces, ¿cuál es el futuro de tu país con una alternativa al presidente Chávez? O sea, lo que tú estás diciendo es que está enraizado un problema social que es difícil de eliminar. Entonces, no es líder, por lo que te estoy tratando de entender, no es el líder el que hace la diferencia o no de lo que está pasando en el país. ¿Cómo entonces tú lo ves? ¿Cómo se arregla entonces el problema de Venezuela? Nos vamos a una pausa de publicidad y regresamos con Francis Terán. Regresamos junto a Francis Terán, que decíamos escribió este libro ya hace unos 5 años. Hay muchas cosas que han cambiado ya en tu vida, además de que ahora tienes 50 y en aquel momento tenías 45, ¿no? Pero digo, hasta la residencia. Vivías en Hawái y desmientes en el libro
que muchos te acusaban de vivir en Miami, pero terminaste viviendo en Miami. Sí, sí. Bueno, en aquel momento, cuando escribiste el libro, veías como Miami como una acusación de que no vivías en Miami, pero ahora vives en Miami. Ay, pero si supieras que me costó muchísimo porque ¿Por qué? Cuando yo recién llegué aquí estaba en pleno paro petrolero, imagínate. Estaban tumbando a Chávez desde aquí también, estaban todas Entonces, mucha gente, y todavía existe gente, que toda esa trayectoria, todo eso que yo hice, lo echaron por el piso simplemente por haberme unido a una idea que yo creía que podía lograr algo al lado de... Tú encuentras que hay gente que no te respeta justamente porque estuviste 2 años al frente del Instituto Nacional de Deporte y porque además en algún momento fuiste favorecida por el presidente Hugo Chávez. Totalmente. Yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos, para Hawái, un día que vengo entrando a un automercado con mi hijo y mi esposo venía atrás, muy atrás, y una señora dice, allá va la chavista de mí. Y mi esposo voltea y dice, delante de mi hijo. Entonces dice, señora, usted no se puede expresar así de ella. Usted conoce, ella es una deportista, una mujer que ama su país, que trabajó así. La dejó, la señora se quedó en blanco. Y ahí fue que yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy. No quiero estar aquí con esta gente. Quiero estar en un sitio donde no sepan ni de qué es Venezuela, ni quién es Hugo Chávez, ni quién es nadie. Me tengo que ir por mi hijo y además que no puedo. Ya no, o sea, no puedo estar aquí. Y donde yo entraba, sin yo ser gran cosa, todo el mundo... Y mira, ¿qué pasó? Y esto, ¿sabes? Era una cosa... Pero entonces es lo que yo trato de entender. Si tú me estás diciendo, y lo dijiste en la entrevista, que el presidente Hugo Chávez ha logrado con su carisma penetrar en la fibra de la sociedad y tu experiencia fue que tuviste que irte del país por el rechazo que la gente sentía a tu unión y afiliación política al gobierno de Hugo Chávez, no entiendo dónde está entonces ese sector que te hizo a ti escapar de tu propio país y que tú sentías esa presión, porque la gente me dice que la mayoría del país está a favor del gobierno de Hugo Chávez. El cuento que te conté es aquí en Miami. Ah, es aquí en Miami. Es aquí en Miami, cuando yo recién entro... O sea que cuando llegas a Miami es que sientes ese rechazo. Ese rechazo de la gente, obviamente. Ya lo puedo entender. Obviamente. En Miami, la gran mayoría, supongo yo, que el que viene es porque justamente no quiere vivir en Venezuela con la situación en la que viven, ¿no? En el sentido del status quo como está en este momento. Y como tú dices, quizás no es únicamente con el gobierno del presidente Chávez, sucedió con los otros gobiernos, el de Carlos Andrés, y siempre hay gente que se va de su país porque está en desacuerdo con algo. Hay una pregunta que quedó colgando y que fue la de los discursos, porque a mucha gente le parece desde fuera que el presidente Chávez sí tiene la capacidad de esa oratoria espontánea y que algunos llaman populistas, pero otros dicen que llega realmente a conectarse y poder hablar el lenguaje de la gente, de pueblo, de las colonias. Y yo te pregunto, ¿cómo evalúas tú su discurso? Es verdad, el presidente llega a hablar, y es lo que yo te digo y lo que siempre he dicho, es bilingüe porque él puede conectar perfectamente con ellos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo critico? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y para lo que él manifiesta, que es lo que quiere escuchar la gente y que es lo que necesita la gente, la vivienda y realmente toda la parte social, para ejecutar eso tú necesitas tener un buen brazo ejecutor. Pero entonces el hecho no. Yo veo que el dicho, cuando él dice las cosas, es verdad, pero el hecho, a la realidad, no pasa nada. No pasa nada porque no tiene buenos brazos ejecutores. ¿Me entiendes? Y volvemos a lo mismo, porque nadie quiere ese país. Y porque la gente lo único que quiere, si el presidente Chávez, te digo, manda a hacer una carretera, es mejor colocar esa plata en el banco a que te gane interés y a que tú logres hacer las colocaciones porque tienes la facultad como ministro o como gobernador de hacer esas colocaciones antes de estar construyendo. Después que hiciste varias colocaciones empieza a utilizar la plata. Pero si todo el mundo se sigue yendo del país como has hecho tú y han hecho muchos venezolanos que están aquí, ¿quién ayuda a resolver ese problema? Nos vamos a las noticias por 90 segundos y cuando regresemos yo quiero que tú me des hipotéticamente, ¿verdad?, una solución. ¿Cuál es la solución entonces? Si de Venezuela se sigue yendo talentos, cerebros y todos los que podrían hacer la diferencia allí. Ya volvemos. Ya regresamos a la conversación y la pregunta pendiente, pregunta de $1 millón. Yo quisiera tener una respuesta y escuchar alguna que me convenza de tus labios. Ajá. ¿Cuál es la solución a ese grave problema que tú has denunciado durante este programa y que es el desamor y el desarraigo que tú dices que tienen los venezolanos por su propia patria y que
mantiene el país en la situación en que mucha gente describe como un caos. ¿Cuál es esa solución? A mí me gustaría terminar el programa positivamente, pero desafortunadamente tengo que ser objetiva. Y yo ahorita estoy trabajando en una empresa donde estamos haciendo todo lo posible de trabajar directamente con la comunidad y directamente allá adentro. Pero te vuelvo a repetir, Ismael, no hemos aprendido. Yo sigo escuchando frases descalificatorias de ambos lados. Yo escucho gente que teniendo la oportunidad de ayudar no lo hace, que pudiendo canalizar recursos tanto de la empresa privada que también pudiera, no, ¿sabes? Es lo que te digo, unas elecciones no se ganan financiando un partido político, una marcha de estudiantes o esto, no, tienes que ir al tejido social, meterte directamente y mucha gente, o la mayoría de la gente, no le gusta eso. Mucha gente lo está haciendo por eso mismo, para ganar votos, pero esa gente del pueblo siente que son hipócritas. Esa gente del pueblo sabe que esa gente no es realmente por amor que están allí. Creo, y desafortunadamente te digo, lo veo sumamente difícil en estos momentos, no es una solución que vea ni ahorita, ni mañana, ni pasado, ni... ¿Por quién vas a votar tú en 2012? ¿Por Hugo Chávez o el candidato de la oposición? Porque como venezolana, supongo que por amor a la patria participes en el proceso y ese es el momento de definir tu postura política. ¿Por quién vas a votar? Yo no veo a nadie en la oposición en estos momentos. Quizás hay un muchacho, pero no veo a nadie. ¿Quién es ese muchacho? ¿Capriles? Me gusta Enrique. Lo que pasa que de todas maneras yo no digo Chávez es un monstruo, porque es una persona que tienes que tener o sea, no quiero emitir juicio en ese sentido, pero habría que, no veo nada, en la oposición veo, te voy a decir una cosa que le va a molestar a muchos venezolanos. Mucha gente, que yo estoy metida en el tejido social abajo, cuando dicen, prefiero a Chávez que cualquiera de la oposición, y me van a matar. Pero es que no existe, porque la oposición ha sido tan terrible, ha sido la fortaleza más grande que ha tenido el presidente Chávez, es la terrible oposición que hay, porque no hay credibilidad. Entonces tú vas a votar por Chávez. No, si supieras una cosa, no digo que voy a votar o no voy a votar, si supieras que en este momento cuando empezamos el programa, si te acuerdas, cuando yo dije, por primera vez se me está quitando ese amor, por primera vez yo no quiero ser copartícipe de nadie, por primera vez estoy pensando en a lo mejor dedicarme aquí o dedicarme, aunque yo a Latinoamérica la llevo por dentro, o dedicarme a Latinoamérica donde yo pueda realmente hacer algo. Porque ya, mira, trato y es terrible porque la descomposición es terrible. Así dice una canción. Yo trato, pero no consigo. La descomposición es terrible. Vamos a hacer una pausa de publicidad, la última del programa, y regresamos con Francis Terán, más de su historia y prácticamente el tiempo para la última reflexión de esta hora. Ya regresamos. Y estamos llegando al final de esta conversación que se ha ido súper rápido con Francis Terán. De todas maneras, una experiencia única de haber sido viceministra de Deportes, directora del Instituto Nacional de Deportes. Nos queda tiempo para tu última palabra de esta hora, una reflexión a nuestra teleaudiencia, Francis. Bueno, en general, a todos los venezolanos, no solamente los venezolanos, a todos los hispanos, cualquier persona que pueda hacer un cambio o que pueda tener recursos para ayudar a alguien, que lo haga. Porque ese libro al principio empieza, Venezuela se convirtió en lo que es por la falta de amor hacia el país y por lo que dejaron de hacer e hicieron la mayoría de los venezolanos. Hubo gente que podía haber hecho muchísimas cosas desde el sector privado y no lo hicieron. Hubo gente que hizo cosas muy malas. Entonces, eso es el resultado de lo que está en este país, en el país ocurriendo en estos momentos. Y para repetir, que quizás alguien llegó tarde a la sintonía, ¿dónde se puede comprar este libro, el que lo quiera leer? Visiten mi página web, www.francisteran, pero le pongan la C, francisteranc.com. Muchísimas gracias, Francis, encantada por estar con nosotros. Y una pregunta de sí o no, la respuesta. ¿Volverías a aceptar esos cargos públicos? Por supuesto, sea de quien sea. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.